Pues tal, hablemos de nuestras cosas, habla. ¿Has probado Bueno, audio? pues la verdad es que aquí la experiencia en Lanzarote está siendo muy buena y yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque te marca la vida. Exacto, a ser eje, ja, de gebre. O sea, yo intentando ser serio. Es prueba de audio solo, Ya, así ya. Bienvenidos a Rompiendo Cadena. Muy bien. No te preocupes, aún no habíamos empezado. Lo sentimos, Juan. Ya sabemos que estás en directo, pero... Era, en realidad, lo que te hizo querer investigar sobre ello, poder aprender en profundidad cada uno de esos temas y poder hacer lo que ahora haces, y poder Claro. demostrar con datos de forma empírica exactamente lo que está pasando y dar una explicación coherente. Claro. Pues a mí, fíjate, ahora que hay muchísimas facilidades. Claro. Vale. Hola Juan Ramón. En directo. Sí. Con Juan Ramón. Hola Juan. Es Miguel, profesor. Y después recuerdo estar en la biblioteca allí en la Universidad de Santiago de Compostela y yo sabía que existía un tal Miguel Anso Bastos que también daba clase en la Facultad de Ciencias Políticas, nunca había sido mi profesor. Y recuerdo que un día aparece la biblioteca en la que yo estaba estudiando, ahí en los exámenes finales, y al ver a Bastos lo vi así como un semidios, que parecía alguien que no podía alcanzar, y me acerco a él. Eso hay que cortarlo, ¿no? Entiendo. Sí, da igual. Bienvenidos a Rompiendo Cadenas, un podcast surgido de un grupo de alumnos de la Universidad de las Hespérides, donde se exploran las ideas de la libertad, la educación y la actualidad. Hoy tenemos la suerte de contar con Santiago Calvo, un excelente profesor y tengo la fortuna de poder llamar amigo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, encantado de estar con vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo conozco muchísimo y me enorgullece poder ser su alumno, pero para la mayoría de gente quizá no lo conocen, o incluso aunque se sentara aquí Juan Ramón, creo que lo suyo es empezar presentándose. Cuéntanos, Santi, ¿quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos. Bueno, ¿Quién es Santiago Calvo? como muy bien has dicho, soy profesor de la Universidad de las Hespérides por fortuna, porque yo creo que es la universidad en la que más he disfrutado dando clases e investigando. Y nosotros como tus alumnos. Y la verdad es que uno de los motivos por los que disfruto tanto es por los alumnos como vosotros que hacéis este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Pero he estado en otras universidades, es cierto, he hecho el doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela, doctorado en Economía. También he estado en ESADE como investigador postdoctoral y ahora tengo la fortuna de estar dando clases en la Universidad de las Hespérides, clases de métodos cuantitativos, estadística y hacienda pública. Yo, mi especialidad en el campo de la economía es la hacienda pública, que puede sonar así un poco raro, ¿no? Un profesor liberal que estudie la hacienda pública, pero siempre recuerdo una frase del profesor Miguel Anso Bastos, que también estudia la ciencia política, las políticas públicas, y habla de que hay que conocer muy bien el enemigo para saber cómo atacarlo, o al menos cómo criticarlo. Y en este caso, al conocer bien cómo funciona la hacienda pública, cómo se recaudan impuestos, cómo se reparte el gasto público, así pues tienes más conocimiento de cómo criticarlo, cómo atacarlo. Y me apasiona, es una área de investigación que me apasiona, especialmente el área de la descentralización fiscal y el federalismo fiscal, que ahora está muy, muy de moda con los debates que hay en la actualidad de la política y la economía española, y la verdad es que es un campo que invito a todo el mundo a que se introduzca, porque abre un abanico importante de oportunidades de investigación y también es apasionante desde el punto de vista político, ¿no? Y eso es a lo que me dedico, dar clases en la Universidad de las Hespérides, investigar también en la Universidad de las Hespérides y también colaboro con algún think tank liberal, especialmente con el Instituto Juan de Mariana. Apasionante, increíble, la verdad. Pero quiero saber más, quiero decir, ¿qué te llevó a meterte en el mundo de la economía? ¿Qué te llevó a meterte en el mundo del liberalismo? ¿Y qué te llevó a hacer querer la guerra conociendo al enemigo y yendo desde dentro a por él a desmontarle sus tesis y realmente poder dar los informes que das y
Por- con unas sentencias tan evidentemente lógicas y incontestables? Yo creo que el mundo de la libertad es el mundo en el que hay más curiosidad, ¿no? Hables con quien hables, todo el mundo es una persona curiosa y que quiere conocer y aprender la verdad de lo que sea. Y a mí me pasó un poco en el instituto que siempre he tenido, cuando tenía 15, 16 años, que siempre tenía ganas por aprender y entrar en los debates de gente más mayor, ¿no? Me sentía cómodo en los debates de personas mayores hablando de política, de economía, pero no tenía ni idea, no tenía los conocimientos, las herramientas para poder argumentar, más allá de los eslóganes que escuchaba en los medios de comunicación o leyendo en la prensa. Entonces me animé a estudiar economía. Bueno, primero en el instituto tenía una asignatura optativa de economía y vi que era lo mío. Entonces ya me decanté por el estudio de la economía. Dudé entre biología, medicina y economía y al final me decanté por la economía, que después he seguido estudiando y leyendo sobre otro tipo de cuestiones más allá de la economía. Yo creo que una suerte que tenemos economistas es que somos un campo tan generalista que nos permite introducirnos en otras áreas de conocimiento y eso lo podemos llevar a la aplicación de la economía, ya sea psicología y también la misma biología, que también es un tema que me apasiona. Pero en el instituto me acerco a la economía a través de una asignatura muy básica, Economía 1, ya está, y también tuve otra asignatura de Economía 2, que era más Administración y Dirección de Empresas, no me gustó tanto, entonces lo tuve claro, lo mío era la economía. Y por eso me matriculé en la Universidad de Santiago de Compostela, vengo de Galicia, y era el grado en Economía más importante allí en Galicia, y empecé a estudiar Economía y bueno, realmente estaba en un sitio en el que estaba disfrutando lo que estudiaba. Evidentemente había asignaturas más y menos divertidas y además lo que sí que recuerdo es que ningún profesor me explicó las bondades de la libertad económica. Siempre se estudiaba en los planes de investigación el mainstream económico. El mainstream económico era que el gasto público era bueno y que bajar impuestos era malo. Y nadie me explicó quién era Hayek ni quién era Mises, por ejemplo. Y lo máximo que alcancé a poder estudiar sobre libertad económica era Milton Friedman, un tal Milton Friedman y la teoría cuantitativa del dinero. Pero es cierto que en un momento dado, viendo en una biblioteca, en una librería, un libro de Daniel Lacalle, Viaje a la libertad económica, me llamó la atención y decidí leerlo. Y dije, no está mal, me convence. Yo siempre he sido un individualista, he considerado que cada persona era muy importante, tenía un gran valor, almacenaba un gran valor cada persona por sí misma y siempre me he posicionado en contra de los colectivistas y he rechazado el pensamiento común. Eso siempre me ha motivado sin tener todavía los conocimientos de liberalismo. Entonces siempre he sentido como, con simpatía esos mensajes que defendían la libertad social, política, la del individuo, y leyendo a Daniel Lacalle pues me convencía lo que decía y era un texto muy básico. Daniel Lacalle es una persona a la que le tengo aprecio, pero es divulgativo, no es nada académico ni nada profesional, ¿no? Para ya los niveles en los que nos manejamos actualmente en los debates liberales. Y a raíz de leer a Daniel Lacalle empecé a leer el blog del Instituto Juan de Mariana. Y ahí veo que escribe un tal Juan Ramón Rayo. Al final, mi época o los de mi generación, siempre yo creo que todo el mundo le agradece a Juan Ramón Rayo el habernos introducido el liberalismo en todas sus vertientes a través de sus artículos en el Instituto Juan de Mariana y también en otros medios de comunicación como Libre Mercado. Y es así como empecé a interesarme por las ideas de la libertad. Y después recuerdo estar en la biblioteca allí en la Universidad de Santiago de Compostela y yo sabía que existía un tal Miguel Anso Bastos que también daba clase en la Facultad de Ciencias Políticas, nunca ha sido mi profesor. Y recuerdo que un día aparece la biblioteca en la que yo estaba estudiando, ahí en los exámenes finales, y al ver a Bastos lo vi así como un semidios, que parecía alguien que no podía alcanzar, y me acerco a él, más allá de sus ideas sobre la reserva fraccionaria o 100%, me acerco a Miguel Anxo Bastos y le digo que estoy interesado en las ideas de la libertad, que quiero aprender mucho más, que me recomendaba. Y era un mes de mayo, entonces me dice, dentro de 2 meses se va a celebrar una universidad de verano del Instituto Juan de Mariana. Aprovechamos que estamos aquí en Lanzarote en una universidad o el Verano H, que antes era la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, pero ahora desde hace 2 años que existe la Universidad de las Hesperides se llama Verano H. Pues hace 10 años justo
el profesor Miguel Anxo Bastos me invita a venir a la universidad de verano, me ayuda a conseguir una beca para poder viajar con los gastos pagados gracias al Instituto Juan de Mariana y gracias al profesor Miguel Anxo Bastos por recomendarme para lograr esa beca. Y la verdad es que esa universidad de verano me transforma por completo. Aprendo que, más allá de Daniel Lacalle y Juan Ramón Rayo, veo que sí que los artículos citaba a ciertos autores, descubro que hay mucho campo en el estudio de la libertad económica, que va más de varios siglos atrás, con la Escuela de Salamanca, por ejemplo, y con los famosos austriacos. Y después de esa universidad de verano me pica el gusanillo de la investigación, de la investigación orientada a la libertad. Entonces, pues, termino la carrera, hago un máster orientado a la investigación, hago mi trabajo fin de máster hablando de la desnacionalización del dinero y en contra de la tasa Tobin, y después ya empiezo la tesis doctoral. Tenía claro que quería ser doctor en economía, que era lo que era, por ejemplo, Juan Ramón Rayo. Entonces yo quería hacer cosas parecidas a las que hacía Rayo, que siempre ha sido mi aspiración. Y con eso empiezo mi tesis doctoral, y como me gustaba mucho la economía pública, de la acción del gobierno, los efectos negativos que podría tener la acción del gobierno, empiezo una tesis doctoral sobre hacienda pública. Empecé hablando de las pensiones en mi tesis doctoral, y es cierto que ahí por problemas en el enfoque de la investigación cambié el enfoque hacia la descentralización fiscal, que era un tema que sí que lo había estudiado en la carrera, y la verdad que sentía bastante curiosidad porque la verdad que tenía o guardaba bastante relación con el funcionamiento del mercado, ¿no? Porque la descentralización fiscal al final lo que te refleja es que los estados pueden competir entre sí como si fuesen empresas y ofrecerle a los ciudadanos mejores servicios a menor coste, es decir, a menores impuestos. Entonces me empezó a llamar la atención y así es como he acabado aquí, haciendo una tesis doctoral, la terminé hace 3 años y pasé por ESADE y ahora estoy al 100% con la Universidad de las Hespérides. Wow. La verdad, analizando todo lo que has explicado, si hay una palabra que creo que define, y es muy curioso porque casi todas las personas más destacadas del liberalismo, creo que es el elemento común, es la curiosidad, ¿no? Es precisamente lo que describes, esa curiosidad infantil desde el principio, lo que te lleva a abrirte a diferentes ramas, y quizá incluso fue el hecho de pensar que la economía podía abarcar también diferentes estudios lo que te hizo al final elegir la economía. Pero lo más apasionante es cómo fue un camino de primero conocer un poco la teoría cuantitativa de Friedman, después acabar con un libro simple de Daniel Lacalle y abrirte un poco, después conocer al profesor Miguel Anxo Bastos, ya llegar aquí y ampliar, bueno, Verano H, pero entonces la Universidad de Verano del Juan de Mariana. Y poco a poco son como esas 4 fases que te permitieron de pasar de una curiosidad a ir conociendo un mundo enorme que marcó radicalmente tu... Claro, y Bastos es una persona a la que le tengo mucho aprecio y también lo tengo de referencia, aunque no tengo un pensamiento parecido a él dentro del gran abanico, gran campo que es la libertad económica con tantas sensibilidades. No soy anarcocapitalista, ¿no? Pero siempre le he tenido un aprecio especial y sobre todo por su humildad. Y yo también siento suya esa humildad porque me doy cuenta de que cuando vengo aquí al Verano H o cuando me junto en reuniones con más liberales o mismo cuando estoy dando clases, descubro que sé muy poco. Y tanto los alumnos como otros profesores me pueden ofrecer una gran capacidad de aprendizaje, de muchos conocimientos que yo no soy capaz de alcanzar en mi día a día, porque al final te tienes que especializar en 2 o 3 ramas de conocimiento y el tiempo es muy limitado y no puedes alcanzar todo el conocimiento incluso de la libertad, ¿no? Porque el estudio de la libertad es muy amplio, ¿no? Y al final descubro que como más se aprende relacionándote con otras personas que también han estudiado mucho más que tú o han estudiado más que tú en otros campos, y ahí es como se genera la chispa de esa curiosidad, que ya no solo es tu propia curiosidad, sino la curiosidad que te despiertan otras personas. Y yo creo que es una de las grandes ventajas que tiene este mundo del liberalismo, ¿no? De la gran capacidad que tienes de descubrir nuevas ideas continuamente y especialmente cuando estás hablando con personas que se pasan
todos los días leyendo mucho y con esa curiosidad que destaca este mundo de la libertad. Y yo cada día aprendo muchísimo y cada día descubro que al final sé muy poco y que tengo que cada día salir, despertarme y aprender mucho más y esforzarme por avanzar, porque en este mundo hay muchísimo nivel. Y empezando por los alumnos y especialmente los alumnos de la Universidad de las Hespérides, porque tenéis un nivel maravilloso. Muchísimas gracias por la parte que me toca. Pero hay algo que me da demasiada curiosidad y tengo que preguntarte. Creo, al menos tal como lo estoy viendo, y mira que te conozco creo que bastante bien, la parte de la curiosidad fue como el motor, pero en parte también fue lo que fuiste descubriendo, lo que te marcó también el camino. Quiero decir, al menos por lo que has contado, el hecho de que hicieras un máster centrado en investigación, creo que creó en ti una necesidad en ese momento en descubrir todo el mundo, las ideas que nos estaban viendo y el entender el mundo de una manera completamente diferente y ver lo que era en realidad, lo que te hizo querer investigar sobre ello, poder aprender en profundidad cada uno de esos temas y poder hacer lo que ahora haces, y poder Claro. demostrar con datos de forma empírica exactamente lo que está pasando y dar una explicación coherente. Claro. Pues fíjate, claro, es que yo me inicié en el mundo del liberalismo en 2013-2014 y, claro, no tenía acceso a mucha información, al menos no había conocido a nadie liberal que me pudiese recomendar pues, lecturas o guiarme un poco en la investigación de la libertad, ¿no? Entonces fue casi un proceso de learning by doing, ¿no? Aprendizaje por error y ir descubriendo poco a poco. Y al final lo mío fue escalando, ¿no? Empecé por lo más básico, un Friedman en la calle y terminar por Rayo, Hayek, Mises, Rothbard, leyendo a los clásicos, ¿no? Y después siempre he querido... he sido muy crítico. Nunca me he fiado, ya lo dije antes, ¿no? de la opinión mayoritaria, siempre he desconfiado por naturaleza. Siempre he querido descubrir por mi cuenta de si esto que está defendiendo la gente es verdad o no es verdad. Entonces eso me ha caracterizado a la hora de, por ejemplo, en mis investigaciones ahora, es decir, bueno, si se defiende el control de precios, vamos a ver si esto es verdad, qué tiene de verdad, ¿no? Que es una de las cosas que hemos investigado, por ejemplo, en la Universidad de las Hespérides. Tengo la suerte de trabajar con Dani en el centro Ruth Richardson y la verdad que trabajar con él es una maravilla. Y una de las cosas, pues, que decía, el control de precios. Y entonces empiezas a leer los argumentos del contrario y empiezas a ver los datos y que resulta que no es una cuestión de control de precios, que además hay mucha evidencia histórica, empírica, de que el control de precios no ha funcionado nunca en ningún país. Allá donde te vayas, Estados Unidos, en Alemania, en Francia, el control de precios de alquileres no ha funcionado. Entonces te vas a los datos que hay en España y ves que hace falta oferta. Y eso cuadra muy bien con el aumento de los precios, por ejemplo. Eso lo podéis ver en uno de los informes que está publicado en el centro Ruth Richardson, que ofrecemos los datos de oferta-demanda y vemos que efectivamente cuadra muy bien con la evolución creciente de los precios. Pues es una manera, ese proceso de descubrimiento, de decir qué dice el mainstream, qué dice la izquierda, qué dice también la derecha, porque bueno, yo soy de los que piensa que hay errores tanto a la izquierda como a la derecha. De hecho, uno de los libros... He tenido la suerte también de publicar un libro con Deusto que se titula Que no te engañen, y con Álvaro Martín, y lo que hacemos tanto Álvaro como yo es criticar esos mensajes populistas de la izquierda y de la derecha que engañan mucho, y precisamente en un proceso de descubrimiento y de análisis riguroso de datos, de evidencia, de la historia, para corroborar que efectivamente hay muchas falacias en la economía, y eso es lo que me lleva a investigar, leer y tratar de rebatir a esas mentiras, ¿no? que abundan mucho en la economía. Precisamente lo que estás diciendo tanto de izquierda o derecha creo que es parte de la característica curiosa y de la honestidad intelectual propia, y más en tu caso, sobre todo cuando quieres alcanzar esa verdad, que te caracteriza, ¿no? Creo que parte de tu propio trabajo no es solo confirmar que los pensamientos que consideramos erróneos son erróneos, sino incluso confirmar en el propio proceso que los que consideramos correctos son también correctos. Claro. Y creo que ese tipo de análisis lo que hace que profundices tanto realmente en cada uno de los temas y realmente llegues a lo más cercano, la verdad es un concepto relativo, ¿no? Pero lo más parecido a llegar a una verdad relativamente fiable, ¿no? Sí, a mí me gustaría hacer una recomendación a todos los estudiantes, en especial a los estudiantes de la Universidad de las Hespérides, es que
cuando empecemos a investigar cualquier tema, yo creo que lo básico es empezar sin ningún tipo de idea preconcebida, porque eso ya te va a sesgar. Aunque tengas la intuición de que la libertad es lo correcto, incluso tratar de quitarte esa bandera, ¿no?, de defensa de la libertad y ser ecuánime en la búsqueda de la verdad, porque incluso en ese proceso de descubrimiento de la verdad, del conocimiento, puedes descubrir que a veces la libertad no es tan simple. Y eso, por ejemplo, por eso me gusta mucho también Paco Capella, ¿no?, de que te reta, y él mismo también se reta, para decir, bueno, la libertad sí es lo que más me gusta, pero ojo, que no está libre de pecado, no está libre de problemas, y entonces suelo ser escéptico a la hora de abrazar cualquier tipo de investigación, aunque es verdad que en la mayor parte de las investigaciones descubro que al final lo que más funciona es la libertad, a fuerza de estudiar, que también le ha pasado, por ejemplo, a un grande como Antonio Escotado, ¿no?, que no es un gran liberal, pero sí que ha visto que, por ejemplo, el comercio es mucho más beneficioso que el comunismo o el marxismo, y ha sido capaz de decir, bueno, yo siendo comunista, a la base de estudiar, investigar y sin esos sesgos iniciales, he descubierto que es mucho mejor el libre comercio que no el comunismo y el intervencionismo y el socialismo. Es apasionante y te tengo que hacer una pregunta un poco más personal, pero dada la perspectiva y como tengo la fortuna de que ya sabes que quiero que seas mi director de tesis y por la amistad que tenemos, ¿cómo se siente el proceso de ser un estudiante, descubrir esas ideas, pasar a admirar, como es lógico, al profesor Miguel Ancho Bastos, admirar a Juan Ramón, estar en su aura, en decir, estoy aprendiendo de ellos directamente, pero ver su figura como... y a pasar a ser uno más de ellos e incluso colaborar con ellos y ahora mismo estar realmente teniendo un éxito enorme como estás teniendo y aportando tanto como estás aportando? La, ¿Cómo se siente ese proceso? la verdad es que no me lo creo, no me lo imaginaba. Yo hace 10 años, cuando estaba en la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, los veía con gran admiración. Además, fue una edición muy bonita porque había mucho nivel. Estaba el profesor Miguel Ancho Bastos, estaba Juan Ramón Rayo, Axel Kaiser, pues Ignacio del Castillo, que me parece un crack. Estaba Paco Capella también por ahí. Y los veía como muy lejanos, y que yo pudiese llegar a ese nivel me parecía imposible, y todavía creo que no estoy a su nivel, me falta mucho y dudo mucho que llegue a ese nivel que tienen ellos. Pero es cierto que si yo lo he hecho, yo creo que cualquier persona que con esfuerzo y trabajo, aquí evidentemente nada es gratis, es un lema muy escuchado en el mundo de la economía, nada es gratis, y yo creo que hace falta mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero que se puede llegar. Y también es otra cosa buena de la libertad económica y este mundo del liberalismo, que lo hace bien, prospera y puede llegar a lo que se proponga, ¿no? Y además aquí ya he visto y tengo la fortuna de ver alumnos que ya han pasado por la Universidad de las Hespérides, los primeros graduados del máster, por ejemplo, que ahora mismo son profesores ya de la Universidad de las Hespérides. Es decir, aquí abrazamos el talento y hay mucho talento, y yo creo que esta historia lo que invita a reflexionar es que si trabajas, estudias, porque hace falta mucha investigación, mucho trabajo, pero puedes llegar a donde te propongas, y en este caso pues yo creo que he cumplido un sueño, que es ser profesor en una universidad donde se abrace el conocimiento de verdad, no una universidad en la que se den manuales sin ni tan siquiera cuestionarse lo que pone en cada párrafo de ese manual, y además hasta poder divulgar en parte esas ideas, porque tengo la fortuna de, bueno, pues escribir artículos en La Voz de Galicia, que siempre me ha gustado escribir en blogs, y ahora pues puedo escribir en un periódico que lo lee más o menos gente, incluso también pues divulgar ideas en la radio y en la tele, y hasta este año tengo la fortuna de coincidir en las tertulias con el profesor Miguel Ancho Bastos, que siempre es un gusto escucharle porque aprendo continuamente de él. Es imposible no aprender, tanto en ámbitos más académicos como en ámbitos más de divulgación, ¿no? Como es un programa de radio o de televisión. Qué maravilla. Y es inspirador porque uno de los puntos clave que has narrado es que Verano H para ti fue, bueno, la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana, que ahora es el Verano H, es decir, donde estamos ahora, para ti fue un punto de inflexión que cambió absolutamente todo.
en las posteriores ediciones en las que has ido, incluso en esta misma, ¿también notas esa sensación de las conexiones que se hacen, tipo de naturaleza propia, los debates que se generan? ¿Te aporta incluso, con todo el conocimiento que ya tienes, incluso más y crees que también te sirve para crecer más? Yo creo que sales de aquí motivado, con muchas ganas de decir, joder, ¿cuánto sabe la gente? Tengo que estudiar todavía mucho más y además sales con muchas ideas. Y más allá de las ganas de trabajar, también yo creo que es algo importante, haces una comunidad, ¿no? Que también es importante, porque al final estamos en una universidad online y en una universidad online durante todo el año no nos vemos, o la norma es que Sí. no nos veamos o coincidamos muy poco. Entonces es muy importante crear ese sentimiento de decir, no estamos solos, pero creamos lazos que eso pueden dar pie a amistades, relaciones sociales y después, evidentemente, pues a colaboraciones en trabajos de cualquier tipo, ya no solo académicas, sino más mercantiles, que también han surgido relaciones mercantiles y amorosas, incluso me han contado hoy que ha salido alguna relación amorosa de este tipo de universidades, de verano, del Instituto Juan de Mariano y ahora Verano H, y yo creo que es una gran experiencia y cualquier alumno que se lo esté planteando dudando, yo le invito a que la próxima edición o próximas ediciones se decida por completo, porque es una experiencia que al menos a mí me ha cambiado por completo la vida. Yo terminé la Universidad de Verano de hace 10 años y me animé a hacer ese máster de investigación, pero también inicié Studies for Liberty en Galicia. Eso también me abrió la posibilidad de colaborar con mucha gente muy capaz, que ahora mismo, en aquel momento era estudiantes y ahora pues están trabajando algunos en think tanks liberales, por ejemplo, y mantenemos esos lazos y colaboramos y trabajamos conjuntamente, y trabajar también con personas. Bueno, aquí yo creo que le voy a mandar un abrazo muy afectuoso a un amigo, que lo considero un amigo, que es Diego Sánchez de la Cruz, y fue gracias a ir a una universidad de verano, después crear Studies for Liberty Galicia y gracias a estar en Studies for Liberty Galicia empezar a colaborar con Diego Sánchez de la Cruz, que yo lo considero un gran amigo y es una persona que hay que leer mucho porque tiene una gran capacidad de comunicación sobre cuestiones económicas y la verdad que también me ha ayudado mucho, y todo gracias a una universidad de verano, que es una semana que no se viene a sufrir precisamente, No, se todo lo viene contrario. a aprender pero también a disfrutar y hacer muchos amigos. Entonces yo creo que sí que ha sido un punto de inflexión para mí y ahora lo estoy viendo desde el otro lado como profesor, y como profesor pues estoy teniendo las mismas sensaciones o mejores, ¿no? De decir cuánto estoy aprendiendo, cuánto me queda por aprender y con muchas ganas de, para el próximo año, traer nuevas ideas para debatir con los alumnos, con los profesores y ser mejor profesional y sobre todo mejor persona. Increíble. Pero ya lo has dicho, que sobre todo parte de tu propio proceso es tu parte crítica y cómo te ha permitido verlo. Pero como ya sabes que aquí hay demasiadas cosas que hacer y demasiadas partes divertidas que hacer, no te quiero robar mucho tiempo más, entonces me gustaría ir concluyendo. Así que, ¿me puedes dar, o mejor dicho, a la audiencia, algún consejo así casi vital de qué hacer, cómo y cómo enfocarse para llegar a esos objetivos realmente y poner ese trabajo en sí? Es decir, si le tuvieras que dar un consejo a alguien, ¿qué consejo le darías? Yo creo que lo hemos hablado, la curiosidad por descubrir nuevas ideas, la humildad es muy importante, no creerse que hemos alcanzado ya nuestro máximo, siempre hay posibilidades de crecer. Eso sí, la humildad realista, tampoco nos minusvalaremos porque cada persona es muy importante, entonces yo creo que es muy importante también el ser conscientes de que somos valiosos, que tenemos mucho que aprender, pero eso le pasa a cualquiera, ¿no? Y eso le pasa a Bastos, a Rayo o le pasa a cualquier alumno de la Universidad de las Hespérides, que tiene mucho que aprender, el conocimiento es infinito y lo más importante es ser curiosos por llegar a aprender un poquito, aunque sea el 0,1% Pero del cada día, ¿no? pero cada día, trabajarlo cada día y evidentemente también que esto no esté o en rivalidad, no entre en rivalidad con el disfrutar también un poco de la vida, de los amigos que dentro de este mundo de la libertad, en este caso en este mundo del Verano H, de la Universidad de las Hespérides, hay muchos y muy buena gente, y también aprovechar esos lazos porque merece mucho la pena. Entonces yo creo que esa es la clave: trabajo, curiosidad, humildad y también amistad.
Es que puede ser una frase equivalente al capitalismo Ahorro y trabajo duro, sí. Pero en versión académica. Sí. Así que... Totalmente. No aspiro a ser a hacer camisetas como el profesor Miguel Anxo Bastos, pero espero que ese lema pues, se interiorice por quien nos esté viendo y animarle a que avance en ese conocimiento de la verdad y de la libertad. Genial, pues me lo tomo nota y lo seguiré a rajatabla. Muchísimas gracias por todo. Gracias enorme por todo tu tiempo y espero pronto que repitamos. Así que muchas gracias a vosotros y enhorabuena por la iniciativa, porque con esto también se avanza en ese conocimiento, aprendizaje, ya no solo por parte vuestra, que estáis entrevistando a gente maravillosa, sino a los que nos están viendo, que seguro que aprovechan las lecciones, no las mías, yo no tengo muchas cosas inteligentes que decir, pero sí de otros invitados que habéis tenido, que es una pasada el nivel que tenéis en este podcast. Tú eres de los mejores, te lo garantizo, ya lo sabes. Así que, y espero que también vengas a tertulias y repetir pronto. Así que muchísimas gracias. Está hecho. Y gracias otra vez. Muchísimas gracias.